Profe, estás en mute. Profe, no sé si estoy solo yo, pero estás en silencio. Profe, tienes apagado el mute, no se te escucha. Ah, qué pena, pero es que estaba preguntando, pero no, por eso no me podían escuchar, pero me han podido escribir. Bueno, ok. Bueno, entonces, estaba explicando ahorita que, que es importante bajar a Power BI lo más limpias posible las bases de datos, ¿no? Que es muy importante hacer eso. Y ese trabajo se logra haciéndolo desde Power Query. Por eso es que no hay, yo recomiendo no subir directamente las bases de datos a Power BI. Por sencillo que sea el proyecto, la base de datos, el informe, súbelas a Power BI y trate de hacer allí. Seguramente siempre habrá algo que hacer, ¿no? Siempre habrá algo que hacer, ¿no? Y eso me da la posibilidad también, por ejemplo, de limpiarla, quitar columnas que no van a intervenir en el informe, ¿cierto? Cruzar información llegado al caso que tenga que hacerse, ¿no? No siempre hay que cruzar datos, pues a lo mejor tenga una base de datos que ya venga con toda la información, pero puedo limpiarla, verificar que las columnas estén estandarizadas, que todo esté en mayúscula, desactivar columnas que no vayan a intervenir en el informe, filtrar información si de pronto es un informe específico de algo, poderlo filtrar y eso ya es lo que vas a bajar a Power BI, ¿no? Bien, entonces cuando se termina cuando ya bajamos, perdón, cuando ya bajamos la base de datos o la consulta a Power BI, el siguiente paso es mirar si yo voy a construir una tabla calendario.
Pero en este caso, esta base de datos no tiene tabla calendario porque no puedo crear tablas calendario porque no tiene fechas. Es un dashboard de sueldos que sencillamente se va a mirar, pero no necesito las fechas, ¿sí? Lo otro que tengo que crear en un proyecto es tener la tabla o las tablas que voy a trabajar, tener la tabla calendario, que en este caso no va, y tener la tabla para poder agrupar las medidas, ¿sí? Bien, entonces voy a crear las tablas medidas, que fue lo que hice ahorita. Entonces aquí, me vine aquí por inicio y le dije por aquí introducir datos, ¿no? Por aquí, por introducir datos, ya en la próxima clase lo vamos a mirar. Yo puedo crear tablas internas aquí, como si fuera un Excel pequeño, y aquí yo puedo agregar columnas y empezar a llenar a información aquí, agregar columnas, ¿no? Y empiezo a llenar como si fuera un Excel, ¿ya? Esas tablas que yo creo por aquí pueden ser transversales al proyecto o pueden ser tablas que en un momento dado le dijeron, aprovecha que va a hacer eso y entonces monta ahí el presupuesto de sueldos de los años anteriores para que hables también de eso. Entonces, puedes venir aquí y montar la información y la puedes graficar, ¿sí? Ahorita creo que alcanzamos a hacer un ejemplo de eso, pero por ahora no voy a crear una tabla de datos, voy a crear una tabla vacía para poder crear las medidas. Entonces aquí le dije medidas y le dije cargar, ¿no? Y generé esta tabla vacía. Tabla, mire, es una tabla, pero es una tabla que no tiene datos, no tiene columnas. Entonces sobre esta tabla que está vacía, con botón derecho voy a decirle aquí nueva medida. ¿A qué le voy a crear medida? Pues en este caso le voy a crear medida a los nuevos sueldos. Con eso es que voy a presentar el informe. Pero también le pudiera crear, le podría crear medidas, por ejemplo, a los descuentos, al aumento, y también le podría crear medida al sueldo anterior, ¿sí? O sea, fórmulas para poder presentar o aceptar las dinámicas. Entonces, esta medida la voy a llamar total sueldos o total nuevo sueldo. Total nuevo sueldo. Esta medida va a ser igual a que a la función sum de la tabla info sueldos, ¿no? Entonces escribo la tabla, miren, la que acabo de bajar de Power Query, nombro la tabla info sueldos y de eso voy a escoger el nuevo sueldo. Entonces ahí estoy sumando todos los sueldos, ¿no? Ahí estoy sumando todos los sueldos y le doy enter. Entonces, lo curioso, como decíamos en la clase pasada, en la que hemos visto ya, es que aquí pues no me aparece un número, no me aparece es una calculadora ahí al lado, indicándome que pues eso es un cálculo. Yo ya veo el valor es cuando lo ponga aquí en la visualización. ¿Listo? Voy a hacer una, sí, ahí le da enter. Voy a hacer una nueva medida. Le voy a decir aquí cantidad de registros. Es igual a la función count, de contar, ya la habíamos visto, ¿cierto? Count. Y esta función de contar, pues cuenta celdas de tipo numérico. Entonces puedo escoger el sueldo, el descuento o el nuevo sueldo. Llamo la tabla y pues voy a trabajar con la misma columna de nuevo sueldo.
Ya la habíamos visto. Estamos repasando acá. Nueva medida sobre la tabla de medidas. Yo puedo, por ejemplo, por equivocación aquí, voy a hacerla aquí, en InfoSueldos, por favor. Ahorita la arreglamos. Pasan que separó uno donde no era y crea la medida. Entonces hagámosla aquí en InfoSueldos. También aquí en los tres punticos le puedo decir nueva medida. Promedio sueldo. Es igual, ya sabemos que es aquí average, ¿cierto? De la tabla info sueldos, voy a escoger nuevo sueldo. Le doy enter y entonces la medida me quedó en otra tabla. ¿Está mal? No, no está mal porque ella funciona, ¿sí? Ella funciona donde usted la ponga, no interesa. Es el orden, ¿no? Pues que no le queden unas cosas por un lado y otras cosas por otro lado, ¿no? Entonces usted se puede parar aquí en la medida, mire aquí, ¿cierto? No, aquí no le funciona. Tiene que decirle aquí que la quiere mover. Está en la tabla sueldos aquí arriba y que la quiere mover a medidas. ¿Sí? Y ahí la bajó, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora yo necesito hacer un análisis de sueldos, ¿cierto? Voy a venir aquí un momentico a la tabla. Porque vamos a utilizar la función calculate, ¿sí? Que es una de las que más se usa y de las que más hay que aprender a trabajar en Power BI. Se hacen muchísimas cosas con calculate, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es de InfoSueldos, por ejemplo, hacer un análisis específico, por ejemplo, de los cargos, ¿no? Entonces, voy a buscar un filtrico que me sirva bien para poder. Este auxiliar de servicio al cliente. ¿Qué hizo? Sí, estaba colocando aquí un filtro. Sí. Vamos a hacer un filtro por. No, solamente estaba mirando para que me sirviera que tuviera varios registros, ¿ya? Entonces se llama auxiliar servicio al cliente. Entonces yo necesito hacer una medida donde solamente me sume auxiliar de servicio al cliente, ¿cierto? Entonces con el cálculo y lo logro. Entonces yo quiero saber, ¿cuánto suman los sueldos de auxiliar servicio al cliente? ¿Cuántas personas hay auxiliar de servicio al cliente? Y el promedio de los auxiliares de servicio al cliente. Entonces, solamente le voy a dar ese enfoque a ese cargo. Entonces voy a hacer una medida que haga eso, que sumen, porque estas medidas están sumando el todo, ¿cierto? Estas medidas que tengo aquí, ¿no? Esta de columna 1 ya la podemos eliminar aquí. Le pueden dar botón derecho y le dicen eliminar del modelo. Entonces le dicen sí. Bueno, entonces la función calculate funciona como en el Excel, en el sumar puntos sí, contar puntos sí, promedio puntos sí, o promedio punto sí punto conjunto, contar puntos sí punto conjunto o sumar puntos sí punto conjunto. Para los que no conozcan ese cuento, entonces, tanto el calculate como el sumar puntos sí, el contar puntos sí, el promedio puntos sí de Excel, haciendo el comparativo, son filtros, ¿no? Un sumar, cuando yo en Excel explico el sumar puntos sí, yo les digo, esto es un filtro, un sumar puntos sí parte de un filtro, filtra para poder organizar una información.
O sea que si yo le digo a él con un cálculo, yo necesito solamente que me sume el canal de coordinador o de asistente, cualquiera. Entonces, esto él va a hacer ese filtro y va y suma la columna que yo le diga, ¿sí? Sueldos, descuentos, nuevos sueldos. Entonces, lo primero que hay que entender es eso, que un calculate va a ser un filtro sobre una columna, ¿sí? Bien. Entonces, en ese caso, vamos a hacerlo aquí que está como más fácil estas palabritas, ¿no? Vamos a hacerlo con los asistentes, ¿vale? Entonces, Hablamos de cargo canal. sí, vamos a filtrar canal para hacer el cálculo. Asistentes. Entonces le voy a decir aquí, nueva medida. Entonces le voy a decir sueldos asistentes. Es igual al calculate. Y lo voy a hacer de una vez estructurado. Van a darle ahí Shift Enter. Y con escape quitan ese cuadrito ahí, canción que aparece. Y lo voy a poner aquí. El calculate siempre parte de una medida base. Con Shift Enter bajé. Les voy a enseñar este tipo de fórmulas porque así es como se hacen las fórmulas en Power BI. Ya no son lineales como en Excel. Entonces, si usted no se acostumbra a ver esta fórmula, cuando estés viendo un video o algo que quieras aprender o te estén explicando algo, pues no vas a entender la fórmula. En Power BI se hacen las fórmulas como si fuera a nivel de programación, hacia abajo. Bueno, entonces le estoy diciendo, súmeme sí, o cuénteme sí, o promedieme sí. O sea, me va a hacer un filtro, ¿no? De algo que yo quiero. Pero para poder utilizar ese cálculo, siempre el cálculo parte de una medida base. Siempre, o sea, yo no puedo utilizar el cálculo si no hay una medida base. ¿Cuál es la medida base que voy a usar? Pues yo ya tengo unas medidas bases, que es la suma de los sueldos nuevos, la cantidad de sueldos nuevos y el promedio de los sueldos nuevos. Yo ya tengo esas tres medidas que fue la que acabé de hacer. A eso se le llaman medidas bases. Entonces, como yo quiero sumar los sueldos de los asistentes, entonces quiere decir que la medida base que voy a colocar aquí es la suma de la columna de los sueldos. ¿Sí o no? O sea, esta medida que tengo aquí, la que se llama total sueldos nuevos. ¿Aquí qué función usé para hacer este cálculo? Total sueldos, total nuevo sueldo. ¿Qué función usé? Una suma, ¿cierto? Ahí le dije súmeme los nuevos sueldos, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, el sueldo con el aumento. Ese era el nuevo sueldo, correcto. Entonces, lo que quiero que entiendan es que esta medida que voy a colocar aquí, que se llama total nuevos sueldos, ¿cierto? Esa es una medida base que está sumando toda la columna de sueldos nuevos de la base de datos. ¿Sí o no? ¿Es claro hasta ahí? Eso es una medida base. Bueno, entonces le voy a decir Shift Enter para bajar. Y con escape quitan ese cuadrito ahí, canción que sale. Listo. ¿No? Entonces, como esta medida de total sueldo nuevo tiene un zoom, un zoom, sí, de suma, quiere decir que este cálculo va a sumar, va a funcionar como un sumar punto, sí. Entonces viene el filtro. Porque el sumar punto sí lo que va a decir es, filtreme qué, los asistentes, es que estamos sacando este cálculo para los asistentes. Entonces le voy a decir de la tabla info sueldos, necesito, dijimos del cargo, ¿cierto? O del canal. Del canal, que es el más cortico. Fíltreme lo que hay del canal, todo lo que sea igual, y como es texto entre comillas, asistente, ¿cierto?
Aquí como estamos en Power BI, no importa si va mayúscula, minúscula. Lo importante es que lo coloquemos bien, o sea, si tiene tilde, pues con tilde, si está en singular, singular. Pero aquí sí no hay incidencia en que sea mayúscula o sea minúscula. Asistente, ¿sí? Y cerramos el paréntesis ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndole? Súmeme los sueldos, pero de este filtro, de la columna canal que sean asistentes, ¿sí? Entonces, ahí el cálculo va a funcionar como un sumar puntos, ¿sí? Porque la medida base que es total sueldos, mira, si yo me paso aquí, de pronto los que están perdidos allí, perdidas, total sueldo nuevo tiene un sum, ¿cierto? Que estoy sumando toda la columna de los nuevos sueldos. Entonces, al utilizar la función sueldos asistentes, ¿cierto? Ya que me salía que voy a mirar bien cómo está escrita. Canal. Sí, asistente, ¿cierto? Ahí está. Aquí está en mayúscula, pero yo hice la medida en minúscula. No importa porque él la toma, ¿cierto? A ver, Aquí tengo aquí tengo esta también mal, mira. La hice fue en medidas. Entonces ahora sí. Entonces aquí, miren acá, sueldos asistentes, ¿no? Listo. Él va a ser, si yo vengo acá, mira, si yo vengo acá a la medida y pongo el total de los sueldos y pongo los sueldos de asistentes, son ya son dos cálculos diferentes, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, es como para que vieran la diferencia ahí entre el uno y el otro. Entonces, ahorita yo necesito saber cuántas personas se ganan ese sueldo de asistente. Entonces voy a hacer un contar. Entonces me paro aquí, nueva medida. Ojo, porque esta es la parte importante. O sea, la parte importante es aprender a hacer medidas y aprender a utilizar el Power Query, porque es que esto es como el adorno, ¿no? Ya el adorno final. Pero en un proyecto usted lo que tiene que aprender es a hacer medidas. Bien, entonces esta medida la voy a llamar cantidad, sueldos, sí, otra medida, cantidad, sueldos, asistentes. Asistente. Cantidad, sueldo, asistente es igual a la función calculate porque voy a hacer un filtro sobre toda la base de datos que yo tengo. Voy a decirle que me cuente, pero solamente los asistentes, los que dicen asistentes. Entonces, la medida base que voy a usar ahí, pues es la que utilicé para contar todos los sueldos, todos los cargos, ¿sí? Entonces, le voy a decir todos los sueldos netos, perdón. Entonces, le voy a decir que me ponga la medida base. La medida base que utilicé fue para contar cuál fue, para contar cuántos sueldos había. ¿Cuál es la medida base? contar el cargo. ¿Cuál está contando ahí todos los registros? ¿Cuál medida? Ahí no se pueden perder porque si no, no lo van a entender.
Yo he sacado 3 medidas bases. Una que sumó todos los sueldos, otra que me contó la cantidad de sueldos y otra que me sacó el promedio. Pero nosotros no tenemos la cantidad. Sí, sí la tenemos. Cantidad de registros, mira, ya está. Ah, pero de todos. De todos, esas son las medidas bases. ¿Sí? Cuando yo voy a utilizar un cálculo, si yo no tengo esas medidas bases previamente, no puedo utilizar un cálculo. Ok, pero aquí va a hacer la cuenta de cuántos son los sueldos de los asistentes. Por ¿cuántos asistentes hay? Ay, Porque ya saqué la medida de la suma de los sueldos de los asistentes. ajá. O sea que la tienen que sacar en el canal. Yo tengo, sí, tengo que sacar en el canal, pero ¿cuál medida base coloco ahí entonces? Cantidad de registros, porque esa es la que cuenta. O sea que ahí ya el cálculo ahí no funciona como un sumar punto sin, sino como un contar punto sin. Entonces le estoy diciendo, con esta medida que le acabo de colocar aquí, cantidad de registros, esta cantidad de registros tiene una función count, está contando. Entonces, el cálculo y funciona en este momento como un contar punto sí. En la que acabé de colocar en la anterior, que coloqué sueldos, total sueldos netos, entonces esto funciona como un sumar punto sí. O sea que el cálculo se disfraza de acuerdo a la medida base que usted ponga aquí. Si usted pone una medida que esté sacando un promedio, entonces el cálculo funciona como un promedio punto sí. Si usted coloca aquí una medida que esté contando, entonces el cálculo funciona como un contar punto sí. Y si usted coloca una medida de sumar, pues entonces como un sumar punto sí. Entonces le estoy diciendo, cuénteme los registros, todos los registros, ¿cierto? Pero ahora le voy a colocar el filtro. Entonces el filtro es, coma aquí, Shift Enter, coma. Entonces le voy a decir que la tabla info sueldos me filtre del canal todo lo que sea igual, entre comillas, asistente. Y ahora voy a sacar el promedio de sueldo de los asistentes. Entonces, confirmo aquí la fórmula. Sí, ahí me faltó cerrar el paréntesis, pero él lo cierra. Entonces, nueva medida. Promedio, sueldos, asistentes. Es igual a cálcule, porque voy a filtrar. Le voy a decir, fíltreme del canal lo que son los asistentes y promedien esos sueldos. La medida base de eso, que es la que promedia todos los sueldos, también la hice. Shift Enter. Entonces le voy a decir que la tabla info sueldos perdón, falta la medida, no, la medida es prome sueldos, ¿no? Prome sueldos. Prome sueldos, coma, Shift Enter. De ese promedio, ahora sí viene la tabla con la columna que voy a filtrar. O sea, arriba es lo que está sumando, contando, promediando y abajo va el filtro con la columna que voy a filtrar, ¿no? En la próxima clase ya vamos a hacer filtros con I, con O, con sí, o sea, ya más complejos, con más fórmulas, con más parámetros. Por eso es importante que estudien esta parte de la clase de hoy. Entonces de eso le voy a decir los infosueldos del canal
que sea igual asistente. Bueno, listo. Con eso me voy a hacer mi dashboard. Bueno, me voy para vista del informe. Voy a colocarle de este fondo, le voy a colocar aquí por formato, fondo de lienzo. Le voy a colocar, para el caso mío, le voy a colocar este fondito gris y le cuadro la transparencia. La vez pasada insertamos un cuadro de texto por acá, insertar un cuadro de texto. Aquí pues colocan el nombre de la empresa, por ejemplo, la Recochita S.A. Lo hice aquí por insertar cuadros de texto, ¿no? Esto lo vimos también en la clase pasada. Entonces, como le estoy manejando un fondo, al lienzo, entonces habíamos dicho que todos los elementos colocan un parche blanco, ¿sí ves? Entonces, por cada elemento tendría que estarle cambiando la propiedad. Entonces lo hicimos la vez pasada también, voy a desactivar estos fondos, ¿no? Entonces, la vez pasada lo hicimos así, aquí por ver, vamos a recortarlo por ver. Y bajo donde dice personalizar tema actual, elementos visuales y le doy la transparencia. ¿Sí?
Entonces me evito estarle dando cada elemento que coloque le tendría que estar quitando el fondo. Entonces, de una, todo lo que me... Bien. Voy a colocarle una línea de adorno por acá. Por insertar formas, esta línea. La voy a colocar por acá y la estiro. Bien. Voy a colocar una forma. Puede ser esta. Rectángulo redondeado. Y por formato, tamaño y estilo, título, estilo de la forma. Rellenar, pero le voy a decir que le cambie el color un poco más claro. Lo que quiero es colocarle como un color que sea un poquito más fuerte al fondo, es lo que quiero hacer ahí. Y le quito los bordes, esquinas redondeadas. Ese es el color que quería. Bueno, entonces, sobre ese valor, voy a colocar la medida. ¿Cómo lo hice? Repito aquí, por insertar formas, y le dije este rectángulo, ¿no? Y luego aquí en la propiedad de estilo de la forma, en rellenar, color y acá, ¿sí? Bueno, entonces voy a pasar la medida de el total de los sueldos nuevos, ¿sí? La puedo arrastrar, ahí está. Le voy a cambiar el formato por valor del globo. Esto es lo que tienen que practicar. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, si no lo practican, no se les quede. Ninguno y le quito el tamaño. Por valor del globo. ¿Sí? ¿Cómo? Estoy pasando el total de los sueldos nuevos. Valor del globo, ¿no? No seleccioné tarjeta, sino que la arrastré y de una vez él me genera la tarjeta cuando yo la arrastro, ¿no? ¿Estás mala?
Sí, a mí ya me da. ¿Cuánto las? 10. Ahorita los verificamos. 2.000 millones. 2.000 millones. Pero ya le cambió la escala porque él hace la aproximación, ¿no? Ahorita pues, puede que tenga algo filtrado, pero no sé. Ahorita lo verificamos. Bueno, entonces aquí, como me aparece sin formato, entonces le voy a decir aquí en la medida total sueldos nuevos que me lo pase a millares, ¿no? Le voy a quitar esta etiqueta de aquí abajo, que es esta que dice etiqueta de categoría. Y por título le coloco total o sueldos nuevos. Lo centro. Le puedo colocar el color que usted quiera, negrilla. Sí, se me hace. ¿No? Si de pronto es como en las formas de Word, de Excel, de PowerPoint, ¿no? Si no le deja, cuando ponga el sueldo encima, si no lo deja ver, pues hay que decirle a la forma, por formato, enviar atrás, ¿no? Y a este le puede decir traer al frente para que lo deje ver, ¿cierto? Bueno, ahora voy a pasar la cantidad de sueldos, cantidad de registros. Y le doy este mismo formato. Copiar formato. Y ahí está. Por título le coloco entonces cantidad de sueldos. O cantidad de empleados, ¿no? Porque cada uno de esos es un empleado. Pues, por interpretarlo así. Y le copio esto. Control C, control V. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿En qué opción le pusiste el formato de millares? Al número. Usted se ubica en la medida, ¿sí? Viene aquí a la medida y viene acá arriba y le coloca el formato, ¿sí? Gracias, profe. Ya no sé. Con gusto. Bueno, ok. Ahora copio el promedio, control C, control V. Y paso el promedio de los sueldos. Le copiamos el formato. Más fácil es. Promedio sueldos.
Este ya es trabajo de carpintería, que es lo que yo les digo. Tienen que sentarse a darle a este formato, porque si no, sí. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer esta gráfica trim, y sobre esta gráfica voy a colocar los cargos y los nuevos sueldos. Entonces, dentro de los que más ganan, pues son los operarios, ¿no? Bueno, no los que más ganan, lo de todo ese grupo de cargos, pues es, pues aquí dice, mire, 513 millones, ¿no? Este 486, 216 y sucesivamente, ¿no? Pero voy a hacer que aparezca, este es por cargo, ¿no? Escogí esta, trim, ¿sí? Esta trim. Y aquí en formato, no, la leyenda no, las etiquetas, perdón, son las que quiero crear, los valores, ¿no? Y en etiquetas también hago lo mismo, le digo que sin ningún valor, que puedo cambiar un poquito el tamaño, negrilla. Le agrego el título, ¿no? Nuevos, nuevos, ya le digo, nuevos sueldos
por cargo. Lo centro. ¿Por dónde saqué qué? Total, por parte. Parecería la tabla para entender la dinámica de los. ¿En cuál? ¿Este cuadro? Sí, es. Este lo saqué por cargo y la medida total, nuevos sueldos. ¿Cuál es el análisis para mirar los valores? ¿Qué le muestre? Ok, para ver. Pero Cargo categoría carga. y en valores total, nuevo sueldo. Categoría carga. Y en valores no sueltos. En categoría. Categoría carga. Bueno, voy a colocar aquí otro gráfico. El título se llama No suelto con carga. Voy a hacer una tabla aquí. Hago clic aquí en el lienzo y voy a hacer aquí una nueva tabla. Entonces, en esa nueva tabla voy a poner, ojo aquí, en esta nueva tabla, voy a poner por datos, voy a poner el colaborador, voy a colocar el sueldo, el aumento y el, pero perdón, no va aquí, tendría que crearle una medida a esto, ¿no? Bueno, pero ahorita por el tiempo hagámoslo directo. Sueldo, lo corregimos en la próxima clase para que, así no queda mal, pero es el protocolo de trabajar como es, ¿no? Y el nuevo sueldo, ¿no? Entonces aquí, Y columnas colaboradores. una tabla, y en una columna va el colaborador, el otro va el sueldo y el otro va el nuevo sueldo, el aumento, y iría el nuevo sueldo, ¿no? ¿Qué podría arreglar este diseño pasando esto aquí, por ejemplo? Esto es lo demorado, lo que yo le digo, y si uno no sabe bien por dónde es, entonces quita mucho tiempo, ¿no? Pero uno sabiendo cambiar eso es rápido que uno arregle. Porque voy a correr esto más para acá y voy a correr esta tabla. ¿El sueldo qué más? Esta tabla la voy a correr para acá. Y voy a poner el nuevo sueldo. Bueno, el nuevo sueldo sí lo tengo como medida, ¿no? Total sueldo ustedes de los sacan. Sueldo lo saqué de la tabla porque ya no tengo tiempo para hacer medidas y pues quería terminar. Correcto. Pero dentro de 8 días, en la próxima clase le hacemos el aumento y el nuevo sueldo.
De la tabla de info sueldo. Porque no tengo no le saqué la medida a sueldo. Entonces lo cogí de la tabla de info sueldo, ¿sí? Y de la tabla info sueldo también cogí aumento. Y de las medidas cogí la medida de total sueldos, ¿no? Todos estos, pues hay que arreglarles el formato, ¿no? Acuérdense que me paro en la medida, ¿cierto? Por ejemplo, el promedio sueldo, entonces me paro y le doy millares aquí. En la cantidad también y le doy millares, ¿sí? En aumento, por ejemplo, como lo estoy tomando aquí, pero igual lo puedo tomar de aquí y le digo millares, ¿no? Y como el sueldo también lo cogí de aquí, entonces le digo millares. Bueno, sigo corriendo un poquito esto para acá. Ya el diseño es importantísimo que le saquen tiempo. Es muy importante que le saquen tiempo. Bueno, lo que quiero terminar aquí el diseño es sobre esto que tengo aquí. Voy a hacer un top 10, ¿sí? Un top 10. Entonces, parado aquí en esto, un top 10 sobre el nuevo sueldo, ¿no? Un top 10 sobre el nuevo sueldo. Porque pues esto, la tabla, hay más, ¿no? Pero solamente me interesan los top 10. Entonces, abro filtro. Ojo con esta explicación, porque estos top 10 se utilizan, top 10, top 15, top 50, ¿no? Se utilizan mucho a la hora de analizar datos, ¿no? Porque no se pueden analizar todos los 5.000, 500.000 registros que hayan, ¿no? No puedo analizar los 5.000 productos de una empresa. Yo no, normalmente, pues ahí sí depende del financiero, del analista y eso. ¿Cuántos toma para analizar? De los 5.000 clientes, de los 5.000 productos, ¿cuáles son los que realmente sostienen a la empresa? Entonces, sobre eso se hace un top. Entonces, supongamos que aquí los 10 primeros son los que sostienen este negocio. Entonces, voy a hacer un top sobre esos 10. ¿Cómo se hace el top 10? Entonces, selecciono la tabla y abro el panel de filtros. Entonces, como lo voy a hacer con sueldos nuevos, ¿cierto? Entonces, aquí le digo, un sueldo sobre los sueldos nuevos, ¿no? Sobre el nuevo sueldo. Aquí está, miren. Donde dice todos ahí. Entonces le voy a decir, pero no me lo está dejando hacer aquí. Entonces hagámoslo aquí en colaborador. Sí, en colaborador. Ah, sí, es que lo estoy tomando mal. En colaborador le voy a decir que quiero no un filtro básico aquí, sino que quiero un filtro de top N. ¿Sí ves? Acá está. ¿Sí? Un filtro de top N. ¿Cuántos? 10. Y esos 10 lo voy a hacer sobre la medida que es el total de nuevo sueldo. Lo pongo aquí y le digo aplicar filtro. Listo, ahí tengo el top 10.
Control C, Control B. Luego, ¿cómo hace cuando se para y filtra? ¿Cómo hace para desfiltrar? Para quitar el filtro, volví a entrar acá. No, es que cuando uno toca cualquiera de esos cuadritos se filtran. Ah, volví a haga clic sobre el cuadrito ahí. Volví y lo hace clic y el vuelve y lo restablece. Bueno, sí, los diseños gastan mucho tiempo, ¿no? Para que queden bien bonitos, bien organizados. Copié esto, ¿no? Control C, Control V, ¿no? Bueno, termino acá manejando un filtro por canal. Les voy a colocar aquí un segmentador. Le voy a decir por canal, pero lo voy a cambiar. Este canal le voy a decir por configuración del segmento que quiero un menú desplegable. Y lo voy a poner aquí. Entonces, cuando yo le diga, por ejemplo, que quiero saber por los analistas que tengo, por los asistentes, por los auxiliares, por los coordinadores. Ah, bueno, canal ya lo tenía aquí. De pronto lo puedo cambiar en lugar de canal para que se vea mejor. Por cargo, ¿no? Podríamos cambiarlo aquí. Pues aunque también, sino que pues como ya tengo una gráfica aquí, ¿no? Entonces lo voy a quitar. Por cargo. Volví, puse cargos. Es que ya tengo ese cargo. Es que tengo cargo. Es que no es. Ah, no, pero sí estaba bien por cargo por canal. Sí estaba bien, ahí lo tenía bien. Bueno, es un filtro. Solo le puso un cargo, ¿no? Sí, por cargo, por canal, bueno, ahí está. ¿Sí ves? La tarea a manera de práctica sería hacer este mismo dashboard, pero solamente con las medidas que hicimos para analista. Entonces, hacen una tarjeta para el total de sueldo analista, otra tarjeta para la cantidad de empleados analistas y otra tarjeta para el promedio de analistas, ¿no? Bueno, nosotros vimos arreglarlo para colocarle las etiquetas, los colores, no todo eso, los títulos, pero ahí está. Lo pueden grabar. Bueno, hoy vimos una fórmula que es Calculate y en la próxima clase vamos a ver un poco más de funciones, ¿no?
Entonces les recomiendo que por favor estudien, revisen esas fórmulas, cójanle el tiro a los formatos para que agilicen más, ¿no? Y sacarle el ratico, pues yo sé que todo el mundo mantiene ocupado, pero de alguna manera toca sacar el tiempo. Entonces le digo aquí archivo, guardar. Profe, Dime. ¿es posible que de pronto los videos de las dos últimas clases también no los comparta en el WhatsApp? Sí, es que al comienzo de la clase, por ahí varios estudiantes me lo habían pedido, pero mira que no sé por qué no grabaron. Entonces me toca mandarles unos videos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a parar aquí la grabación ya, que es lo que siempre hago, ¿no? Y no sé por qué